ser luz a las naciones. Quiero ser sal y al mundo cambiar. Brilla en mí, yo iré, que el mundo proclame que tú eres el Rey. ¿Qué tal? Un saludo, estás en el programa Enciende una Luz. Te damos bienvenida a este espacio y quiero compartir contigo algunos textos de la Biblia. Dice la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 60, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Nosotros estamos familiarizados con el término oscuridad y la oscuridad precisamente es la ausencia de luz. Entramos a un lugar y vemos que hay oscuridad y la vemos, la percibimos. Sin embargo, la oscuridad que nos dice aquí la Escritura no es una oscuridad de noche, de ausencia de luz del sol, sino que está hablando de un estado en el que está la tierra, hay oscuridad. Y afirma aquí el profeta Isaías, densa oscuridad cubrirán los pueblos. O sea que es una oscuridad incluso que se puede palpar, que se puede tocar. Y es una realidad lo que nosotros estamos viviendo en las naciones. Hay oscuridad porque precisamente hay ausencia de luz. Hay ausencia de Dios, que es la luz del mundo. Es la luz que vino a alumbrar a los hombres para que al resplandecer Cristo en la tierra, los hombres pudieran ver la luz, porque la luz en el lugar que más se percibe precisamente es cuando hay tinieblas y cuando hay densas tinieblas. Esto lo dijo el profeta Isaías y en su tiempo había oscuridad, pero en los tiempos que vendrían la oscuridad iba a avanzar. De acuerdo a cómo nosotros estamos acercándonos a los últimos tiempos, vemos y nos damos cuenta que la oscuridad avanza, que la oscuridad parece que cada día es más densa. Las formas en las que el pecado se ha manifestado y que la iniquidad se ha arraigado en el corazón del hombre parece que son más sofisticadas que nunca y está más expuesto que nunca. Y entonces hay una necesidad verdaderamente de luz. Nosotros podríamos decir, ¿quién son la luz? ¿Quién es la luz en este tiempo? ¿Quién puede dar una solución a la problemática del hombre que no le puede dar, las filosofías, que no le puede dar la psicología, el carácter del hombre, la oscuridad que hay en el corazón del hombre no se puede sacar con técnicas humanas o con armas humanas, sino que debe hacer, por cuanto la oscuridad es una oscuridad espiritual, la luz también tiene que ser una luz espiritual. A veces nosotros los hombres estamos con luces artificiales, encendemos linternas, queremos encender luces en los hombres para que ellos vean o para que ellos entiendan. Sin embargo, nos damos cuenta de que lo único que puede funcionar es cuando los hombres tienen una revelación de Dios. Dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, en el versículo 4. Empezamos en el versículo 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones
para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí vemos como Pablo está hablando precisamente de este texto de Isaías 60, en el cual decía que había densas tinieblas. Dice, pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti, pueblo, será vista su gloria. Y la gloria de Dios es el resplandor del rostro de Dios en la faz de Jesucristo. Hay una realidad, y como dice la Escritura, y esto lo dice aquí tan claro, que no nos cabe ningún tipo de dudas. Dice, los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Yo veo como una especie de antifaz, veo como una especie de, como cuando éramos niños jugábamos al escondite o jugábamos a palpar las cosas, que nos ponían un pañuelo en los ojos y nos privaban de la vista, del sentido de la vista. Y entonces no veíamos nada, nos quedábamos así. Y yo veo como espiritualmente los hombres están así, están con sus ojos tapados. Les hablas de Dios y dicen, yo no veo a Dios por ningún sitio. Claro, ¿cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo vamos a ver si tienes tus ojos tapados? Tienes tu entendimiento, que es la capacidad del ser, que es la capacidad que tiene uno de ver las situaciones, de entender las situaciones, de profesarlas y disponerse a obedecer. No podemos obedecer porque no vemos, y no vemos porque no tenemos los ojos destapados, los tenemos precisamente tapados, cegado el entendimiento. Pero a través de la palabra de Dios, a través de la ministración del Espíritu Santo, a través de ese ministerio poderoso del Espíritu Santo, los hombres van a destapar sus ojos. Nosotros, como digo, no podemos con nuestra voz, con nuestra palabra, no podemos hacer que los hombres crean o que los hombres cambien su actitud, sino que tiene que ser, como dijo también el apóstol Pablo en otro texto, que a vosotros se os ha dado el ministerio de la reconciliación, como si Dios mismo hablara a través de vosotros y gritara a través de vosotros, reconciliaos con Dios. De la misma manera que Dios usaba a los profetas en la antigüedad para volver el corazón de los padres a los hijos, para volver el rostro del pueblo hacia Dios y ser elementos de reconciliación, así como Jesús también vino entre nosotros y unió dos partes que estaban separadas. Estábamos separados con Dios por causa del pecado, y Cristo con su ministerio vino y nos reconcilió consigo mismo. Y cuando Él se fue, nos dejó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y ahora Dios en nosotros clama al hombre, reconcíliate con Dios, reconciliaos con Dios. Hay un momento donde los ojos de los hombres son destapados y ven, y de repente abren el entendimiento y dicen, wow, esto no lo había visto yo, estaba tan cerca de mí, sin embargo no lo había percibido, no lo había visto todavía. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que Dios ha encendido una luz. Dios ha abierto el entendimiento, Dios ha quitado la máscara, Dios ha quitado ese antifaz, lo que nos permitía ver la luz de Jesucristo. Y de repente se abre ante nosotros un panorama increíble. En el capítulo 9 del libro de los Hechos vemos la conversión de un hombre que anduvo muchos años en oscuridad espiritual. Era un hombre que profesaba ser un hombre de Dios, celoso de la ley. Era un hombre que había tomado para sí la responsabilidad de quitar de en medio todo aquello que no fuera ley, que no fuera lo que Moisés estableció en el monte Sinaí de parte de Dios. Y este hombre iba camino a Damasco y de repente, dice el capítulo 9 del libro de los Hechos, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudieran llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjese que ya no se le aparece aquí Dios, ya no le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, como le dijo a los antiguos, sino yo soy Jesús. Yo soy tu nuevo rabino, yo soy aquel que a partir de ahora tú vas a atender. Pero vemos la imagen maravillosa de lo que sucedió aquí con Saulo, un hombre donde había densa oscuridad en su vida, un hombre que respiraba amenazas contra los discípulos del Señor, contra los cristianos. Sin embargo, en este momento la luz resplandeció sobre él, se le apareció el Señor, tuvo una revelación de la gloria de Dios y esta revelación cambió su vida en una forma total. Nosotros hoy podemos pensar, tal persona es muy dura, tal persona, yo creo que nunca él recibirá la luz. Hay una oscuridad tan terrible en su vida que seguramente no lo veo nunca las filas del ejército de Dios, no lo veo nunca de rodillas adorando al Señor. Sin embargo, saben que la palabra de Dios puede hacer que el hombre aún más duro claudique, que la persona aún donde hay tinieblas más densas venga a los pies de Jesucristo. Nosotros en Radio y Televisión Vida llevamos 18 años predicando la palabra, como si Dios mismo a través de nosotros gritara, reconciliados con Dios. Tenemos un mensaje muy claro y lo tenemos muy claro en este sentido. Nuestra predicación no es a nosotros mismos. Nuestra enseñanza no se basa en fuerzas humanas o en capacidades humanas, sino que nosotros más que nunca creemos en el poder del Espíritu Santo y en el poder de Dios a través de su palabra, que puede cambiar los corazones de los hombres y las mujeres, que puede cambiar las situaciones matrimoniales, que puede dar una solución a la vida. Muchos perseguidores del Evangelio en esos 18 años han venido a los pies del Señor. Muchos hombres quebrantados, muchas mujeres, como la mujer samaritana con la cual Jesús se encontró en el pozo, han venido a los pies del Señor y le han dado su vida y ahora son mujeres cambiadas, diferentes. Muchos jóvenes que su futuro era un futuro incierto, rebeldía, desobediencia a los padres. Había una oscuridad en su vida, una resistencia al reino de Dios y a su palabra. Sin embargo, a través de la predicación de la palabra, de la enseñanza, de la música, de la actividad del Espíritu Santo, a través de Radio y Televisión Vida, han podido venir a la luz. Somos un instrumento de Dios. No somos mejores que nadie, por supuesto. No nos levantamos a nosotros mismos, ni queremos pretender ser los únicos que tienen la palabra. Eso sería un error y sería el principio de nuestra caída. Sabemos que hay mucho pueblo, sabemos que hay muchos siervos de Dios que están dando su vida, entregando sus días, su tiempo, sus fuerzas para la predicación del Evangelio. Y damos gloria a Dios y oramos por ellos. Pero en la parte que Dios nos ha dado a nosotros tenemos la responsabilidad de allí donde tenemos cualquier repetidor de FM, también repetidores de la TDT y a través de Internet. Nuestro cometido 24 horas es predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso quiero hablarte en este sentido y quiero animarte a que sigas apoyando Radio y Televisión Vida, a que sigas en ese esfuerzo de permitir que cada día nosotros podamos seguir predicando el Evangelio sin ningún tipo de preocupaciones de lo que pueda pasar el mes siguiente. Hasta ahora hemos visto la fidelidad de Dios, hasta ahora hemos visto a mucho pueblo corriendo con nosotros, caminando con nosotros. Nos hemos sentido respaldados por Dios, hemos sentido el aliento, el calor también de un pueblo que no tiene denominación, que no es de la denominación o de la iglesia de Radio Vida, porque Radio Vida ni tiene iglesia. Sin embargo, son diferentes creyentes, muchos cristianos de diferentes comunidades autónomas, de diferentes también países en el mundo que están uniéndose a nosotros a predicar este Evangelio. Cada vez que tú con tu ofrenda haces una transferencia
nos das una ofrenda a nosotros, tú estás permitiendo que muchas personas estén viniendo a la luz de Jesucristo. Quizá tú no lo sabes. Quizá tú, por no estar en el contexto en el que nosotros nos movemos, y tú estás con tu trabajo, estás con tus situaciones personales, tú no te das cuenta de lo que está pasando en estos medios. Pero nosotros que estamos cada día aquí, muchas horas invertidas en este llamado, nosotros oímos a la gente, escuchamos los testimonios, recibimos llamadas telefónicas, tenemos la oportunidad de estar más cerca de la situación y de la realidad que nos rodea. Y estamos viendo, por una parte, que hay muchas tinieblas, que hay densas tinieblas, pero por otra parte estamos viendo que la luz del Señor está resplandeciendo sobre muchos, así como prometió en el libro de Isaías. A través de la predicación del Evangelio estamos haciendo esa labor. Así que gracias por tu colaboración, gracias por seguir ahí con nosotros un mes más, gracias por apoyarnos en oración, por enviarnos tu ofrenda, gracias por hacer posible que Radio y Televisión Vida siga adelante muchos años más. Queremos estar en el aire para precisamente hacer eso. Creemos que vienen tiempos buenos, tiempos poderosos, tiempos de gloria. Creemos que vienen kairos de Dios donde Él va a abrir los cielos dentro de no mucho y vamos a ver una manifestación de la gloria de Dios como nunca antes. Y aquí estaremos, si Dios lo permite, para ver lo que Dios va a hacer y continuaremos con nuestro trabajo como nunca antes predicando la palabra. Así que gracias por estar ahí, detrás de tu receptor de radio, gracias por hacerte notar y gracias porque cada día somos más los que estamos apoyando este ministerio. Gracias por su atención y un abrazo para todos. Hasta pronto.